Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula más de medicina familiar a tu alcance. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los métodos anticonceptivos. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? ¿Qué tipo de métodos existen? ¿Cuáles son mejor? ¿Cuáles son peor? Y en esta ocasión nos va a acompañar la doctora Berenice Canela. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, con la cual nos vamos a apoyar acerca de los diferentes métodos de planificación familiar, las formas de uso, la efectividad, los efectos adversos. Así que empecemos este video. Un método de planificación familiar es aquel que nos ayuda a elegir en qué momento decidimos ser papás, ¿no? Pero en la actualidad este término está también considerado al goce sexual de la mujer. ¿Esto por qué? Quiere decir que la mujer, una vez que confía en su método de planificación familiar, puede tener mayor disfrute de la vida sexual. Entonces debe de tener las dos características, que sea eficaz para la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que no se embarace, y el otro es que la mujer confíe en él para que pueda realmente funcionar o tener las dos características. Tenemos primero los de barrera, que son el preservativo, que es el único que nos ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, tanto el preservativo o el condón masculino como el condón femenino. ¿De acuerdo? Tenemos los dispositivos intrauterinos que también actúan como métodos de barrera, y las características entre estos es diferente, es variada, no es que todos compartan. Principalmente el dispositivo es un método que puede estar ahí permanente, dura de 5 hasta 8 años y tiene diferentes efectos secundarios, como pudiera ser que la mujer tuviera sangrados abundantes, o que le duraran más días, o que su menstruación fuera un poquito más abundante. Entonces, a diferencia de los preservativos, que solamente se deben de ocupar previo al contacto sexual. Entonces, ese es el problema de esos métodos, o de la falla que tienen esos métodos, que no todo el mundo tiene el apego de utilizarlo previo, y desafortunadamente cuando solamente es el único método que ocupan, pueden llegar a tener recurrencia en métodos de emergencia, que no son como tal métodos anticonceptivos. Se deben de considerar así, como métodos de emergencia, cuando algún anticonceptivo falla. Y tenemos los métodos que son los hormonales. Los métodos anticonceptivos hormonales son muy variados. Hay pastillas, hay inyecciones, hay parches, hay dispositivos intrauterinos que tienen hormona, tenemos anillos, implantes. Todos estos métodos comparten efectos secundarios. ¿A qué me refiero? La gran mayoría llega a causar dolor de cabeza, dolor de pecho, pueden llegar a tener náusea, dolor de piernas. Algunos llegan a causar un poco más de cólico que otros, y cada método, en este caso que son los métodos hormonales, deben de estar asesorados, al inicio del método deben de estar asesorados por algún médico. ¿Por qué? Porque hay que considerar diferentes factores. Uno de ellos son los antecedentes personales familiares, y la otra deben de considerar los factores de riesgo que tenga cada paciente, y todo esto se considera para que el método sea lo más eficaz posible. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Si una mujer no tiene apego a la toma de las pastillas, pues entonces no podemos mandar pastillas, porque lo más probable es que se olvide. Entonces podemos optar por algún otro método que le funcione mejor. Dentro de las pastillas anticonceptivas existen dos tipos, unas que son con dos tipos de hormonas, que lo que nos ayudan es como a tener un periodo mensual, y hay otro tipo de hormonas que está solamente, o de pastillas que está hecho solamente con un tipo de hormonas, que habitualmente eso evita que esté la mujer o que deje de menstruar. Entonces, ahí hay una variante importante, hay de 21 o de 28 tabletas, y la elección realmente es dependiendo de las características de la mujer y del apego que pueda tener a la toma de las pastillas. Tenemos métodos que son inyectables mensuales, que de la misma manera lo que nos ayuda es a tener un periodo menstrual mes con mes, y las inyecciones trimestrales, que evitan justamente que la mujer menstrue durante el tiempo de uso.
Tenemos los parches, que de igual manera son semanales. Los parches hay veces que piensan que solo es un parche y ya no, el parche se cambia semana con semana y hay una semana de descanso. Entonces esto es lo que se debe de considerar cuando se ocupa este tipo de método, que no se debe de olvidar para que funcione de manera correcta. Tenemos métodos un poco más prolongados, como son los implantes, que hay de 3 años, y ahora hay uno nuevo que son 2 varillas que dura hasta 5 años. Tenemos otro tipo de método, el implante va aquí en el brazo, es un método que tiene muy buena eficacia, aunque en efectos secundarios pudiera dar un poquito más de lata hay que tener un poquito más de tolerancia al método. Tenemos un método que es un dispositivo que tiene hormona, que en eficacia también es de los mejores. Lo único es que necesita la instrumentación vaginal, o sea, poner un espejo, y eso es lo que a veces llega a ser un poco molesto para las pacientes. También tenemos los anillos vaginales que deben de colocarse de igual manera previo al contacto sexual, y la eficacia o la efectividad a veces está un poco dependiente del buen uso del mismo. Tenemos otro tipo de métodos que son los naturales, que médicamente no son los recomendados porque pueden tener variaciones dependiendo del ciclo hormonal de la mujer. Entonces tenemos el ritmo, que es el conteo de días fértiles, que debe ser al día 14, 7 días antes, 7 días después. El verdadero punto es que esto está basado en el día en el que en teoría ovula la mujer, y eso es complicado saberlo porque no todas las mujeres tienen la misma duración de ciclo, por eso es que la efectividad es tan baja de este tipo de métodos. Tenemos otro método que ocupan junto con el ritmo, que es el método del moco cervical, que debe tener ciertas características el moco cervical, pero de igual manera es muy dependiente de las hormonas o de que no vaya a haber algún tipo de alteración a nivel infeccioso que pudiera alterar las características del moco. Tenemos también el coito interrumpido, que eso es justamente evitar que haya la eyaculación y salir previo a esto, pero tampoco es tan confiable porque el hombre incluso previo a la eyaculación puede tener cierta cantidad de esperma y que este método tampoco funcione. Tenemos otros métodos que son los definitivos, que es la vasectomía, que tiene una eficacia alta, y la oclusión tubaria bilateral, o mejor conocida como OTB. Anteriormente la oclusión tubaria bilateral se realizaba de una manera que pudiera tener reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se pudiera volver a unir la trompa, que es lo que se cortaba o lo que se corta. Se ha visto a lo largo del tiempo que después de 25 años este tipo de cirugías pueden llegar a tener reversibilidad dependiendo del tipo de cirugía que se haya realizado. En la actualidad hay un tipo de cirugía para la oclusión tubaria bilateral en donde la reversibilidad es prácticamente imposible. Y tenemos la vasectomía, que lo que se cortan son unos conductos a nivel escrotal o a nivel de los testículos, y esto permite que ya no haya expulsión de esperma. Este tipo de métodos es muy efectivo. La realidad es que hablando en procesos de cirugía y de recuperación en el hombre es mucho más rápido, y sobre todo que pues mientras que la mujer a veces debe estar hospitalizada un par de días y se debe someter a procesos anestésicos mayores, el hombre solamente es anestesia local y sale caminando el mismo día. La vasectomía, el único problema que tiene es que debe de hacerse un seguimiento posterior para ver que realmente en el líquido de eyaculación ya no haya conteo de espermas. Más o menos esto puede tardar de 6 hasta 6 meses hasta un año. Entonces, y nuevamente les repito, es muy importante siempre estar al lado de un médico especialista, un médico, por ejemplo, médico familiar, médico especialista en ginecología y obstetricia, sobre el cual nos apoyemos para dar seguimiento y en este caso prevenir algún embarazo no deseado, y en su momento pues dar un espacio para que nuevamente o posterior en un futuro se tenga un nuevo bebé.
Entonces aquí nuevamente dejo en la parte de abajo los datos de la doctora para que cualquier situación, duda, pregunta le hagan llegar a través de una consulta médica o a través de los diferentes números telefónicos. Y les recuerdo una vez más que la salud no se compra, no se vende, se autogenera. Hasta luego.